Muy bien, bueno, vamos a comenzar y estamos transmitiendo para aquellos que no pueden estar. Bienvenidos también. Y de paso, si llegan a ver el video y están buscando un lugar, quizás un hogar de iglesia, si no tienen una iglesia bíblica en que congregarse, siempre las puertas abiertas. Muy bien, bueno, vamos a comenzar orando, después vamos a estar hoy en el libro de los Salmos. Vamos a orar, pedir que Dios bendiga este tiempo y también a nosotros que la precisamos sin duda. Gracias, Padre, por este nuevo día, gracias por la libertad y la voluntad que nos has dado de reunirnos y por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y por hacernos que seamos un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo en este lugar local. Gracias por tu obra a nuestro favor. Y pedimos, Padre, que nos motives, que nos animes a pensar en todo lo que tenemos en Cristo. Y tantas bendiciones que ni reconocemos y sin duda no las apreciamos como debemos apreciarlas, pero gracias, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana y específicamente la misericordia de estar en Cristo. Pedimos ahora tu bendición sobre este tiempo, estamos en necesidad de ti y reconocemos que en muchas maneras hemos fallado en esta semana pasada. Hemos dejado responsabilidades, deberes no hechos y hemos, por otro lado, cometido pecados. Hemos pensado, hemos tenido actitudes y palabras que no te han agradado. Y por eso pedimos perdón. Pedimos que tú sigas en nosotros esa obra transformadora que has comenzado y que uses este tiempo para ese fin en nuestros corazones y nuestras vidas diarias. Pedimos por aquellos que no pueden estar, tú sabes cada situación. Nosotros a veces enterados, a veces no, a veces conocemos detalles, a veces siempre hay otros detalles que se nos escapan, que ignoramos. Padre, pedimos que tú, que sabes todo y quien te has comprometido a tratar con nosotros y proveer y cambiarnos y cumplir la obra que comenzaste, pedimos, Padre, que lo hagas en nuestras vidas y en la de aquellos que no pueden estar hoy, que proveas necesidades físicas y quizás de otro índole, que hagas tu voluntad, que restaures cuando sea necesario. Y ahora bendice este tiempo, enséñanos, cámbianos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como mencioné, vamos a ir al libro de los Salmos esta mañana. El libro de los Salmos. Y creo que los Salmos el libro es uno de esos lugares donde quizás no para todos, pero si tenemos un momento y abrimos la Biblia y no tenemos un plan fijo, quizás vamos a los Salmos, porque podemos leer un salmo que es su propia unidad. No es necesario ver el salmo anterior o el salmo después para saber de qué se trata. Y hay mucho ahí que se nos aplica inmediatamente. O sea, el salmista
muchas veces es David, pero otros salmistas también hablan de temas que reconocemos, dolores, dificultades, y hasta enemigos. Ese tema de enemigos y los injustos que se oponen está por todos los salmos casi, por todo el libro. Así que parece tener una aplicación directa a nosotros y ha sido para muchos una fuente de ánimo, y con razón. Y conociendo el libro, si les digo que este libro tiene un enfoque en alabar a Jehová, si les digo, este salmo nos anima, nos dirige a que alabemos a Jehová, creo que diríamos sí, obvio. Es un hecho, es claro, cuando uno va a los salmos, que ahí está siempre esa exhortación a que alabemos a Jehová, que nos da motivos, que debemos alabar a Jehová, y los salmos nos instruyen a que lo hagamos. Pero quisiera esta mañana comprobar ese hecho, y comienzo notando que si bien lo que dije es cierto, que podemos ir al libro de los salmos y tomar un salmo y leerlo y es su propia unidad, hay también cierto orden en la misma organización del libro. El libro como está, sin duda, fue armado, o sea, los salmos fueron coleccionados por una persona, un grupo de personas. Lo sabemos porque hay salmos hay un salmo que fue escrito por Moisés, muchos años antes de David. Después hay salmos que fueron escritos, pienso en uno en particular, que fue durante el exilio. Y si uno toma las medidas cronológicas, si uno se pone a pensar cuántos años y hasta cientos de años y hasta miles de años puede haber entre Moisés y el exilio, fue una colección de salmos que ya existían cuando este libro llegó a conformarse como lo tenemos hoy en día, y es el mismo libro que tenía y usaba Jesús. Así que es interesante notar que no solo es un grupo de salmos coleccionados al azar, cada salmo siendo su propia unidad, sino también alguien a propósito juntó estos salmos. Y obviamente Dios estaba encargado con todo ese proceso. Pero quisiera notar, pensando no solo en los salmos individuales, sino en el libro entero, quisiera que veamos hoy que el libro entero nos dirige, nos lleva a alabar a Jehová. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos dirige este libro a alabar a Jehová? Vamos a ver dos maneras, y la primera manera es por lo que venía diciendo, por su propia estructura. Por su propia estructura. El libro de los Salmos nos dirige a alabar a Jehová y lo hace a través de la misma estructura. No sé si leyendo el libro de los Salmos si has notado en algún momento que está dividido en secciones. No me refiero a los salmos, sino hay lo que se llaman libros. Si vamos al libro, al principio del libro de los salmos, Salmo 1, antes del 1, yo por lo menos en mi Biblia tengo un encabezado que dice libro primero, libro 1, libro primero. Y después, si vamos al Salmo 42, yo tengo en mi Biblia un encabezado que dice un libro segundo, el segundo libro.
Y si seguimos a lo largo del libro de los Salmos, llega a haber 5 de esos libros. El libro está dividido en 5 partes. Está dividido en 150 salmos, pero esos salmos se agrupan, están agrupados en 5 colecciones que se llaman libros, 5 libros. Y es interesante que el Pentateuco se llama Pentateuco porque son 5 libros, y algunos han notado que puede haber un paralelo. Puede ser que aquellos que armaron el libro, hablando de los humanos, seres humanos que Dios usó, que armaron el libro de los Salmos, puede ser que tenían en mente otra ley, no para reemplazar el Pentateuco, pero para enfatizar la importancia de la ley. Y el mismo Salmo 1 enfatiza, ¿no?, la importancia de deleitarse en meditar en la ley, la instrucción de Jehová. Pero ¿cómo es que esta estructura de 5 libros nos anima, nos lleva a alabar a Jehová? La misma estructura. Bueno, podemos notar que al final de cada uno de estos libros, y este es un argumento de que fue a propósito que fueron agrupados estos salmos, si bien fueron compuestos en distintos momentos, a veces separados de muchos años, vemos cierto orden en su colección, y podemos verlo comenzando en el primer libro. Si vamos, quizás están ahí todavía, capítulo Salmo 41, hay la división entre 1 y 2. El segundo libro comienza con 42. Y noten cómo termina el Salmo 41, cómo termina el libro 1 de los Salmos. Me refiero a Salmo 41, 13. Bendito sea Jehová. Si en tu traducción dice el Señor en mayúscula, que a veces dice eso, se refiere al nombre de Jehová. Bendito sea el Señor, o bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Y más allá de sonar y de tener cierta finalidad, que la tiene por esa doxología en sí, terminando aún más, terminando con amén y amén, parece ser un final, un tipo de final. Más allá de esa finalidad, quiero que notemos, y esto no soy la primera persona que he visto esto, o sea, estoy dependiendo de otros que me han mostrado que ahí está. Noten que hay algunos elementos de esa doxología. Tenemos la idea de bendecir a Jehová, bendecir, alabar o nombrar lo que Él ha hecho, bendecir a Él. Está el nombre de Jehová y está la idea de para siempre, bendecir o alabar o nombrar los beneficios de Jehová y háganlo para siempre. Okay, si vamos ahora al final del libro 2, ¿dónde está? Bueno, si vamos al Salmo 73, Salmo 73, ahí llegamos al comienzo del tercer libro tercero. Así que 72, miren cómo termina. Comienzo con 18. Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ya vemos cierta repetición con cómo terminó el primer libro. Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel,
el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Otra vez esa finalidad. Y aquí se agrega, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Eso no implica que no haya otros salmos de David después, pero esta colección parece ser una colección primordialmente, generalmente del autor David, el rey David. Pero noten esos tres elementos. Bendecir, bendito sea Jehová, la idea de bendición, el nombre de Jehová, que se ve en 18, 19, bendito sea su glorioso nombre, y que sea para siempre, otra vez. ¿Ok? Si seguimos, Salmo 90, Salmo 90, ahí estamos en el libro cuarto, el cuarto libro. Así que ¿cómo termina el tercer libro? ¿Cómo termina? Esta vez es más corta, pero está la misma doxología. Están también esos mismos tres elementos. Lo podemos ver ahí, 52, Salmo 89, versículos 52, bendito sea el Señor, o bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y otra vez, si bien estos salmos fueron compuestos a lo largo de muchos años y por distintos autores, están ahí agrupados en estos 5 libros de manera ordenada. Y lo vemos ahí con la doxología, que no solo suena final, y es una finalidad, pero también incluye cuáles 3 elementos se ven ahí fácilmente. Versículo 52, bendecido sea, la idea de bendecir a Dios, y el nombre Jehová está ahí y es para siempre. Otra vez. Ok, ¿alguien me puede decir dónde comienza el libro 5? El quinto libro. Vamos a buscarlo. ¿Cuál salmo comienza el libro 5? 107. Bien, 107, ok. Y ya vamos anticipando cómo va a terminar 106, ¿no? Vamos a ver. 48. Salmo 106, 48. Bendito sea el Señor Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén. Aleluya. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la misma estructura de esta colección de los salmos nos dirige a esa finalidad de bendecir a Jehová. No es solo que hay muchos salmos que hablan de manera aislada o en su propia voz de alabar a Jehová, sino la misma colección nos lleva a esa finalidad de bendecir a Jehová para siempre. Ok, si llegamos ahora al final del libro 5, es un poco más difícil encontrar esa doxología, porque no se encuentra en el Salmo 150. Si vas a Salmo 150, buscas, debe estar. Ya hemos visto 4 veces, ¿no?
Tiene que estar, pero Salmo 150 no tiene ese patrón. ¿Qué pasa? Bueno, si vamos hasta Salmo 145, que igual está al final del libro 5, vemos en Salmo 145, versículo 21, mi boca proclamará la alabanza de Jehová. Ahí está el nombre de Jehová, alabanza de Jehová, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Otra vez, esa doxología que incluye la idea de bendecir a Dios, lo nombra por su nombre Jehová y nos anima a que alabemos, en este caso, toda carne que bendiga su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué los 5 salmos después de esa última quinta doxología? Hubiera sido tan fácil ubicar 145 al final y tener el patrón perfecto. Pero si vemos 146, 147, 148, 149, 150, son salmos cortos, breves, y miren cómo comienza Salmo 146. Aleluya. Miren cómo termina 146. Aleluya. Y ese nombre, esa palabra aleluya, no es una palabra en español. Es una palabra hebrea que quiere decir justo lo que dicen esas doxologías que vimos. La idea de alabar. Alabar a, y esa partecita que dice Shah, es una versión corta de ese mismo nombre, Jehová. A veces se ve en español Ja. En algún otro salmo dice alaba a Ja, o dice nombra Ja. Ja es una forma corta de Jehová. Cuando leemos aleluya, estamos leyendo alaben a Jehová. 146 termina con aleluya. 147 comienza con aleluya, termina con aleluya. 148 comienza con aleluya, termina con aleluya. 148, 149, 150, todos esos 5 salmos comienzan y terminan con aleluya. Así que tenemos una estructura, una colección de salmos que en sus 5 divisiones nos llevan a ese fin de bendecid a Jehová para siempre. Bendecid a Jehová para siempre. 5 veces y después termina aleluya. 10 veces en 5 salmos. Y lo que estamos viendo es que la misma estructura nos está llevando y hasta con un crescendo musical a esa finalidad de aleluya. Alaben a Jehová. ¿Qué debemos hacer entonces? Si el mismo libro de los Salmos, con su estructura, está dirigiéndonos, llevando a esa finalidad de alabar a Jehová, bendecir a Jehová, lo debemos hacer. Alabemos a Jehová, porque el libro, a través de su misma estructura, nos lleva a esa conclusión. Pero no es solo la estructura. De otra manera, que se destaca la alabanza a Jehová, y es por su contenido. Podríamos comenzar con Salmo 1 e ir hasta Salmo 55 y ver muchísimas veces donde nos anime el libro a alabar a Jehová, y en su contenido nos va a dar muchos motivos, muchas razones. ¿Y cuáles son? Estamos en 150, podemos ver ahí 2 grandes categorías de razones, motivos por alabar a Jehová. Salmo 150, aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento. 2, alaben a Dios, ¿por qué?
Si queremos saber por qué alabar a Jehová, aquí hay un motivo. Alaban a Dios por sus hechos poderosos. ¿Qué ha hecho Dios? Mucho. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Y si leemos los Salmos, veremos el hecho, la obra de Dios en la creación, lo que vimos en Salmo 8 hace poco, en su creación. Vemos el hecho de Dios, la obra de Dios en, podemos decirlo así, humillarse a usar, Salmo 8, bebés, lo débil. Dios en su poder decide usar a nosotros. Podemos ver en los Salmos que Dios hace pactos con su pueblo y los cumple. Dios cumple sus promesas. Incluso hay veces en que nos sentimos en el mismo libro de los Salmos preguntándonos si Dios lo va a hacer. Y parte de lo que hace que el libro de los Salmos nos ayude tanto es porque a veces nosotros, igual a los salmistas, nos encontramos en situaciones donde hasta cuestionamos si Dios va a cumplir lo que ha prometido. Las circunstancias no siempre parece que Dios va a hacer lo que ha prometido. Si vamos por ejemplo, sería al final del libro 3. Me refiero al Salmo 89. Salmo 89. Sabemos que este Salmo, al final del libro 3, sabemos que este Salmo termina bendiciendo a Jehová, pero no siempre sentimos esa conclusión de querer bendecir y alabar a Jehová, porque nos encontramos, y el salmista también, en otras circunstancias que parecen cuestionar o causar que cuestionemos las promesas de Dios. Salmo 89 tiene que ver con un pacto que Dios hizo con David. Con David. Dios había prometido, versículo 3, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, recuerden que el libro de los Salmos tiene un alcance de muchos años, comenzando con Moisés, el principio de la nación, vamos a decir, hasta el exilio, y muchas cosas están pasando en ese tiempo, incluyendo cautiverio. Y hubo momentos en que parece que lo que Dios había dicho a David, que quizás no se estaba cumpliendo. Dice, estableceré tu descendencia para siempre. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Y ves la descendencia de David, como pecaron contra Dios, parece, en algunos momentos parece estar roto. Ese hilo, esa línea parece estar rota. Y uno se encuentra cuestionando, versículo 38, pero tú lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido, has despreciado el pacto de tu siervo. A veces sentimos, quizás no lo diríamos, pero si somos honestos, a veces no pensamos, pero Dios, prometiste tal cosa. Mis circunstancias no me están llevando a confiar en tus promesas. Al contrario, el salmista acá es bastante honesto. Dice, quizás lo que no diríamos nosotros, por temor, tú lo has rechazado
y desechado. 39. Has despreciado el pacto de tu siervo. Nos encontramos en esos lamentos, en esas circunstancias en que si somos honestos con Dios, diríamos, Dios, parece que no estás cumpliendo con tus promesas. Igual, aún en esas situaciones, aún en esas circunstancias de la vida real, este libro nos lleva a esa finalidad. El mismo Salmo 89 termina diciendo bendito. Sin embargo, bendito sea Jehová para siempre. Y sabemos desde nuestra perspectiva que aún en ese momento de dudar si Dios iba o no, parece que no estaba cumpliendo con su promesa con David, que se mantuvo ese hilo, que continuó esa línea de los descendientes de David, nació el Mesías. Y otro hilo que vamos a ver en este libro de los Salmos es que Dios está reinando a través de ese Mesías, ese descendiente de David. Dios cumplió sus promesas y podemos, por sus grandes hechos, como dice Salmo 150, podemos alabar a Dios por sus hechos poderosos. Cumple, a pesar de las circunstancias, cumple con sus promesas, cumple sus promesas. El contenido de los salmos incluye ese motivo, sus obras, y también, si seguimos leyendo, versículo 2, estamos en Salmo 150, pensando no solo en la escritura, sino en el contenido del libro. Alaben a Jehová, sí, por sus obras, sus hechos poderosos, pero alábenlo según la excelencia de su grandeza. Y habría otros lugares también donde podemos ver que no solo alabamos a Dios por sus hechos, por lo que Él hace, sino por quién es Él. ¿Quién es Jehová? Este libro nos lleva a alabar a Jehová por sus hechos y por su persona, sus obras y por quién es. ¿Quién es Dios? Bueno, mucho se podría decir, ¿no? Una de las descripciones que podemos ver en el libro de los Salmos es que Dios es un refugio. Dios es rey. Cantamos hoy, reina Dios. El libro de los Salmos está lleno del reinado de Dios. Dios está en control, reina a través de su Mesías, pero también es un refugio para aquellos que confían en Él, que se refugian en Él. Y esa realidad de quién es Dios y qué ha hecho son buenos motivos a alabar a su nombre. Y tenemos todo un libro en su misma estructura que también nos lleva a través de esa estructura a alabar a Jehová. Así que alabemos a Jehová. Aleluya. Él es digno, Él ha hecho maravillas y sin duda en Cristo tenemos mucho. No es solo que como parte de esa toda carne que debe bendecir a Jehová, los animales, todo ser humano, sí, pero nosotros que estamos en Cristo tenemos 1,000,000,000 motivos más de alabar a Jehová por su misericordia a nosotros en Cristo. Padre, te alabamos. Queremos decir aleluya, dándote gracias y bendiciendo tu nombre por lo que has hecho por nosotros. No merecemos tu amor. No somos como ese varón en Salmo 1 que se deleita en tu palabra. Al contrario, nos encontramos en nuestro estado natural con los impíos que aparecen a lo largo de este libro. Reconocemos que solo es por la gracia del hombre, quien es Dios, Jesucristo, quien sí cumplió
con Salmo 1. Y quien murió en nuestro lugar. Y porque estamos en Él, podemos tener acceso a ti y usar con confianza estas alabanzas y decirte a ti, te alabamos, de acercarnos a tu trono de gracia diciendo aleluya. Gracias, Padre, por tus misericordias y lo que tenemos en Cristo. Pedimos, Padre, que hoy en nuestras vidas, no solo nuestras palabras, sino nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que vivamos de manera que sea también un aleluya a ti. Que nos uses donde nos has puesto y que nuestras vidas te agraden. En esta semana lo pedimos en el nombre de Jesús.